Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión, conversando en esta oportunidad con Enrique von Baer, con Mirtis Arraiz de Sousa y con Patricio Vergara. Cristian Zamorano, antes de ir a la pausa, yo decía que hay que tomarse el poder, pareciera que por ahí va la cosa. ¿Cómo se hace eso? Difícil, ¿no? Bueno, hay diferentes medidas, unas legales y otras menos, más violentas que otras. Pero interesante estudiar la relación que hay entre la política y el tema de la descentralización, porque nosotros estamos en una región donde supuestamente hay un candidato muy regionalista, hay un gobernante muy regionalista, que es Jorge Soria, pero en sí muchas veces lo que sucede es que se transforma ese discurso descentralizador en una especie de caudillismo en la práctica y un clientelismo político. Porque si yo me reivindico, que soy alguien que va por la descentralización, no es normal que en mi municipalidad, en mi municipio, no haya datos concretos sobre la ciudad que yo gobierno. Si no, eso se transforma, el discurso muchas veces cae en el error de ser simplemente un discurso populista, de forma, de meta que hay que alcanzar, pero justamente lo que falta hoy en día en Chile es de saber cómo, de un punto de vista técnico, pasamos de una estructura centralizada casi del siglo XIX a algo que esté en concordancia con el siglo XXI. Porque si tú miras el panorama internacional, la región es la entidad que está en con la época actual. Tú miras Shanghái, Cataluña, todas las diferentes regiones en la Unión Europea, por ejemplo. Y en la Unión Europea incluso inventaron una institución especial que se llama el Comité de la Región, porque quieren apoyarse sobre la región para desarrollarse. Como lo subrayó Patricio, yo creo que el centralismo en Chile les dio muchos resultados y fue necesario. Pero hoy en día está desfasado. Ahora, como dice, ¿cómo el poder político puede tomar conciencia de eso? La sociedad civil, la manifestación de la sociedad civil permite que el poder político descubra ese tema, porque ya conoce en realidad, pero simplemente muchas veces lo explota antes de las elecciones y no después una vez en la práctica. Como dije muchas veces, como se decía en la Revolución Francesa, un ministro girondino no es un girondino ministro. Es decir, un socialista candidato quizás no es un presidente socialista. Vale por todos los diferentes partidos políticos en todo caso. Es decir, cómo el político lo concientiza. Y yo creo que esto debe ser, yo lo planteo siempre de un punto de vista que debe ser un tema país, la descentralización, y no un tema político. Es decir, el hecho que haya gente, ¿cómo traemos competencia a las regiones? Porque yo creo que es muy bonito el discurso descentralizador, pero ¿hay competencia suficiente en las regiones? Yo creo que ahí también puede intervenir el centro. Un problema de masa crítica, volvemos a lo mismo, y de verdad. Y yo creo que el centro también debe ayudar a la descentralización. Y yo una vez lo hablé con Patricio, yo creo que debe haber un centro de formación de administrativos exactamente de regiones. Debemos crear gente competente para enviar a las regiones. Y eso pasa por una concientización de la clase política, pero la del centro, el ejecutivo. A propósito de eso, ¿cierto? Y siguiendo en esa línea, un poco yo lo comentaba en la mañana a través de una anécdota también, y decía, ¿cierto?, que Lautaro Núñez, que es el Premio Nacional de Historia, que es iquiqueño, señalaba él que una cosa tan básica, ¿cierto?, como conocer la región, era requisito para las autoridades. Entonces él decía, cuando se nombran las autoridades, como mínimo deberían estar un mes internados, ¿cierto?, en clases intensivas y además recorrer en realidad la región, porque efectivamente ocurre que a veces uno, ¿cierto?, se encuentra con autoridades, partiendo por el intendente, que no conocen la región, que nunca han estado en los poblados, en los distintos lugares, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿de qué manera pueden gobernar si no tienen un conocimiento mínimo sobre lo que van a gobernar? Yo creo que no es solamente un problema de conocimiento, sino que también de relación afectiva, emocional, de tener redes, contactos, opiniones, críticas que les dé contexto, que alimenten no solamente su intelecto, su afán político, sino que también le nutran su alma para la tarea del servicio público. De modo que haya una conexión mucho más directa entre las realidades locales, naturales, productivas, sociales y sobre todo humanas del entorno en el cual van a gobernar. ¿Y quiénes cumplen ese rol? Porque ¿cuáles son las instituciones que tenemos, cierto, por ejemplo, en nuestra región? Además, digamos, de los consejeros regionales, cierto, de los concejales, tenemos las juntas de vecinos que están preocupadas de la cancha, de la multicancha, cierto, de la iluminación, de la delincuencia. No están preocupadas, digamos, de temas que tienen que ver un poco más allá. Pero yo creo que también un rol muy importante, eso no significa necesariamente bien cumplido. Yo que provengo del mundo de las universidades regionales soy muy autocrítico respecto de mi propia especie.
pero las universidades regionales tienen un rol muy importante que cumplir como proponentes para abrir tribuna, debate, investigación calificada sobre las tareas y desafíos y oportunidades del entorno local y regional. Yo creo que en ese sentido estamos bastante, digámoslo en positivo. Hay mucho por hacer todavía, hay mucho y mucho que mejorar. Y ciertamente centros como el CIPTAR de pensamiento estratégico, que no deben estar al servicio de la contingencia ni de las metas cortoplacistas, pero ayudar a pensar y a imaginar futuros escenarios que no tengan que ver, por ejemplo, solamente con qué va a aportar la minería, sino que cuál es el futuro de Tarapacá post-minería, qué tenemos que hacer hoy para que las futuras generaciones tengan más oportunidades, más oxígeno, más posibilidades de desarrollarse aquí. Circunscribir esa tarea a un solo segmento o actor del desarrollo regional, yo creo que es equívoco también. Mirtis, tú vienes de Brasil, ¿cierto? Brasil es un país federado, me imagino, no sé si han resuelto este problema o también es tema allá. Pero acá cuando uno conversa con la gente que promueve o que es paladín de esta descentralización, a veces uno encuentra como que se pasan un poco de la raya, digamos, no sé si será así, pero dicen todos los recursos de la región tienen que quedar acá, todos los impuestos de la región tienen que quedar acá. Entonces uno piensa, ¿cierto?, que hay otras regiones que no tienen el volumen de recursos que tiene esta, por ejemplo, o Antofagasta, ¿cierto?, y dice, bueno, y esas regiones, bueno, que se mueran, da lo mismo, que si son también del país, digamos. ¿Cómo se logra una ecuación, un equilibrio, ¿cierto?, en que el país pueda en conjunto, ¿cierto?, alcanzar el desarrollo o promover su desarrollo? Y además, teniendo en consideración acá, tan específicamente, ¿cierto?, que somos colindantes con países como Bolivia, como Perú, que también debiera interesarnos que ellos también se desarrollen y que también crezcan, ¿no? No podemos ser indiferentes. ¿Cómo se ha dado eso en Brasil y de qué manera se puede a lo mejor ejemplificar? Sí, ejemplificar. Mira, Brasil es descentralizado y es descentralizado desde los años 80 y los militares que empezaron a la descentralización del país. Y la cosa de los impuestos, por ejemplo, que tú hablabas de tener recursos centralizados, descentralizados en las regiones, allá tenemos pelea todavía de los estados por recursos federales. Federales se llama del centro, de Brasilia. Pero también los estados y los municipios tienen sus impuestos, tienen sus recursos propios. Y tiene su autonomía, no completa, pero una autonomía que no se compara con acá, es mucho más. Tenemos educación, tenemos salud, tenemos gobernador elegido, diputados, senadores, los que se llaman acá los cores, allá se llama otra cosa, pero también son elegidos, todos son elegidos, todos. Entonces, eso ya muestra que es una descentralización distinta y los recursos también son distintos. Entonces, hay alguna pelea por alguna cosa de recursos más centralizados, pero tenemos recursos en la región y decisión en la región, en los estados, que es distinto de acá. Patricio, en ese mismo sentido, cuando uno lee el ejemplo de España, y en los problemas que han tenido, ¿cierto? Y cosas que a mí me llaman la atención, está, por ejemplo, esto de ser tan autónomos que construyen su aeropuerto y 20 kilómetros más allá, ¿cierto?, en nuestra región construyen otro aeropuerto, digamos. Entonces, claro, cada uno tiene su aeropuerto, qué bueno, pero hay unos que están ahí como elefantes blancos, digamos, ¿cierto? Y sin mal invirtieron los recursos. Hay como también algunos, yo señalaba paladines, digamos, de la descentralización, que se van un poco al otro extremo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, yo creo que sí, pero volviendo al caso de Brasil, creo que es interesante lo siguiente. El problema, de alguna manera, igual subsiste, igual que allá, por ejemplo, con el tema de la explotación del petróleo. El petróleo está localizado en un par de estados, que son Río de Janeiro y Espíritu Santo. Y los dos reivindican los excedentes del petróleo para ellos nada más. Y ahí surge el tema, ¿es de qué? ¿Del Estado Nacional
de todos los brasileños o es de los habitantes de esas dos regiones? Volvemos al problema que tú planteabas respecto del cobre, Antofagasta, Tarapacá. Y ahí yo creo que el tema es que de alguna forma, por la estructura de toma de decisiones que ellos tienen, les resulta más fácil llegar a acuerdos que a nosotros. Porque en definitiva es un debate nacional, ¿no es cierto?, entre los distintos gobernadores sobre todo, y creo que resulta más fácil por la forma descentralizada de la toma de decisiones llegar a ese tipo de acuerdos. A nosotros nos cuesta mucho imaginar la complejidad, de cómo puede funcionar la complejidad de Brasil con no sé cuántas normas, impuestos, todo el mundo pone sus impuestos, cuando uno lleva un auto de un lado para otro, hay que pagar el impuesto del otro lado, y en uno son 13%, en otro 15%, ese tipo de cosas, ¿no? Pero funciona, con ciertas dificultades, pero funciona. Entonces, a lo que voy yo es lo siguiente, que de alguna manera también en el otro lado hay un conjunto de ineficiencias cuando la descentralización llega a excede ciertos límites. Hay un libro reciente que es un bestseller internacional sobre el tema del desarrollo económico, escrito por Acemoglu y Robinson, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y ahí él pone las condiciones por las cuales ciertas instituciones funcionan bien y otras funcionan mal. Y él dice que un grado de descentralización adecuado es recomendable. Es decir, esto de la absoluta descentralización lleva a ineficiencias muy grandes. Yo creo que nosotros estamos en el otro extremo, en el extremo más agudo de la centralización, y tenemos que llegar a un cierto equilibrio, y yo creo que hoy día estamos en un minuto cuando discutimos las visiones de país y todo el mundo ya dice que los aspectos programáticos, los partidos políticos son lo más importante, en fin, más que el cálculo electoral. Creo que es una buena señal de que podemos entrar a discutir, entre otras cosas, cuál es el grado de concentración del poder que nosotros como ciudadanos aceptamos, y además de eso, cuál es el grado que es eficiente para hacer funcionar bien la economía de este país. Cristian, ¿hay algún modelo a seguir o hay que crearlo? Bueno, yo sé, esta mañana el señor Enrich dijo que Canadá, hay que inspirarse en Canadá. Bueno, Canadá hay que inspirarse a mucho nivel. Yo creo que un país que a nivel de gobernabilidad es ejemplar. Un país desarrollado muy interesante, incluso a muchos niveles, incluso de integración, de muchas cosas. Pero yo creo que el país, bueno, lo digo por vivido personal, pero yo creo que el país que se parece más a Chile en cuanto a ese proceso que debe ocurrir acá de descentralización es Francia. Porque Francia se fortaleció durante 2 siglos en base a una estructura centralizada de manera a outrance, como se dice, de manera caricaturesca casi. Y luego decidió en los años 80 darle el giro y pasar en un país descentralizado. Y ahí justamente interviene también el tema tributario y que los recursos se queden en la región, inventando el presidente de las regiones y el intendente que se transforma en un prefecto, que el prefecto está encargado simplemente de la seguridad pública. Entonces, de algún modo, igual entregan un poco de autonomía, pero muy restringida, a la región. Y eso yo creo que hoy en día están en la tercera o cuarta fase del proceso de descentralización. Pero entre la Revolución Francesa, que establece la primera Constitución de Francia, y la primera ley de medida de descentralización, pasaron casi 2 siglos. Acá el país, la Constitución que creó el país es la de 1833. ¿Cuál sea mi color político? Que crea el Estado en sí es la de Diego Portales. Ya pasaron mucho tiempo para Diego Portales. Yo resultado, hoy en día yo creo que debemos entrar a un proceso de descentralización. Se creó en los años 90 y 90 la ley descentralizadora, pero fue mucho de fachada, porque en sustancia no son tan descentralizadoras. Y yo creo que la problemática que se nos plantea al país hoy en día es cómo nosotros nos modernizamos. El gobierno llegó, el último gobierno de Sebastián Piñera llegó con la idea de modernizar el país. Lo ha tratado de hacerlo, pero no lo hizo en esta área. Y yo creo que es fundamental, básicamente porque si no, todo este progreso económico va a quedar atrás. Es imperativo descentralizar el país. Y yo creo que más gente se manifiesta en una especie de activismo político, después de todo plantear este tema, porque estás planteando el tema de la sociedad, yo creo que cada vez está más presente. Y yo creo que a un momento dado, la clase política deberá hacerse cargo de cómo hacemos para modernizar este país. Y esto también pasa por una reforma constitucional a este nivel. Henrik, ¿es una buena oportunidad una reforma a la Constitución? Pero no de cualquier modo. Yo suscribo, y por una razón muy de fondo, que debe ser un proceso muy bien pensado, lo que no significa eternamente postergado. Y quiero brevemente fundamentar por qué. Siendo tan importante como es la descentralización, no es el fin, es un medio
y siempre cuando en Chile confundimos entre fines y medios, las más de las veces nos equivocamos. La descentralización no es el único medio, pero es un medio muy importante para un país tan grave e históricamente centralizado en lo político, en lo económico, en lo académico, los medios de comunicación, todo. El poder más fuerte en todos sus ámbitos y dimensiones concentrado en la capital y con una, reconozcámoslo, reproducción, una réplica de eso también con el centralismo intrarregional de las capitales regionales a expensas de las comunas circundantes. Dicho eso, tenemos que, el fin es tener un desarrollo social y territorial más equilibrado. Se sabe que las tremendas desigualdades sociales que todavía nos aquejan se potencian recíprocamente con las desigualdades territoriales, por lo tanto la orientación para política pública es focalizar allí donde se entrecruzan y potencian recíprocamente las desigualdades sociales con las territoriales. Y por lo tanto, descentralización no a cualquier lugar, ni en extremo, ni a toda comuna o municipalidad o gobierno regional en forma homogénea, sino que en forma diferenciada, territorialmente diferenciada, en tanto cuanto contribuya, y no más que eso, ni menos que eso, a abrir más y mejores oportunidades de desarrollo. Eso es, por lo tanto, una cuestión de diseño complejo, de un proceso progresivo. Y yo hace años asistí a una conferencia internacional del Banco Mundial sobre experiencias de descentralización en el mundo, y hay más experiencias fracasadas que exitosas. Por lo tanto, cuidado con no descentralizar de cualquier modo y a cualquier lugar. Hay un conjunto de principios, sin caer en análisis demasiado académico, orientadores de lo que debe ir a tomarse en consideración al momento de iniciar, y espero que así ocurra, un proceso real y sostenido y verdadero de descentralización que conviene tomar en cuenta como orientadores para poder hacerlo bien. Yo espero que eso en Chile de verdad se aplique y sirva. Mirtis, ha hablado Henry de capitalismo intrarregional. Centralismo intrarregional. Es cierto que, en definitiva, es también lo que pasa acá cuando se quejan, ¿cierto?, todas las comunas rurales, de que no los toman en cuenta, ¿cierto? No sé cómo te fue en el levantamiento de información en las comunas rurales, porque si es difícil aquí, me imagino que allá debe ser mucho más todavía. ¿Cómo te fue con eso? Fue muy difícil. Incluso tener alguna foto que representara la región, incluso. Ya. Y tener la foto, por ejemplo, de los alcaldes, por ejemplo. Y los datos, algunos solamente teníamos, y más antiguos, no los más recientes. Y tuvimos que conformarnos con eso. Pero nosotros estamos atentos a eso y vamos a hacer un lanzamiento del anuario en Tamarugal. Muy bien. Y vamos a hacer este lanzamiento para que la gente de allá, de las comunas, puedan estar junto con nosotros igual, porque no estamos solamente en Iquique, estamos en Tarapacá. Entonces te cuento que estamos atentos. Vamos a hacer un breve alto en nuestro programa, ¿cierto?, para volver al tercer bloque y final aquí en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.